La francmasonería, institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva, tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de la solidaridad. Trabaja por la mejora material y moral, por el perfeccionamiento intelectual y social de la humanidad. Tiene por principios la tolerancia mutua, el respeto a los demás y a uno mismo, la libertad absoluta de conciencia. Considerando las concepciones metafísicas como parte del ámbito exclusivo de la apreciación individual de sus miembros, rechaza cualquier afirmación dogmática. Otorga una importancia fundamental a la laicidad. Su divisa es libertad, igualdad, fraternidad. Hace unos años sí hubo una conferencia pública, pero una tenida como Toal hace 88 años que no sucedía. Y Huesca, tanto la capital como las redobladas que conforman esta provincia, han sido historia importante de la masonería en Aragón. Hermanos oscenses o que practicaban la masonería en esta tierra son ejemplo de la importancia de por qué hoy estamos aquí. Fermín Galán, defensor de los ideales republicanos y de libertad, yace en esta tierra donde le quitaron la vida y años después sus restos fueron mancillados. Felipe Coscolla, que pese a marcharse muy joven a Cataluña, está muy presente en esta ciudad y una copia de sus estatuas, la evocación de Dédalo, está cerquita al monumento a las pajaritas en el Parque Miguel Ferrer. Y Ramón Acín, insignia aragonés, orgullo de Huesca, fue víctima del bando fascista en agosto del 36, acusado de pertenecer a un triángulo masónico. No podemos dar fe, como hemos dicho hace un momento en el acto floral, en el homenaje floral a Ramón, que perteneciera a la masonería, pero sí está claro que personas que trabajan, que viven y mueren por unos ideales de progreso y de libertad, lleven hoy en mandil, los consideramos nuestros hermanos y nuestras hermanas. Fue el caso de la represión tan brutal en esta ciudad que fueron ejecutadas 39 personas acusadas de ser masones, cuando en realidad la única representación que se puede demostrar era un humilde triángulo, ni siquiera una logia, que se componía de 7 miembros y 2 de ellos estaban pendientes de ser iniciados. Solo cabe recordar que entre los siglos XIX y XX hubo logias o triángulos en Huesca capital, en Barbastro, en Jaca y en Canfrán. Señores, nadie hay al presente en nuestro país que no haya oído hablar de los masones. Todo el mundo sabe que existe una especie de asociación internacional con secretas agrupaciones en casi todos los países del mundo y que no deja conocer al público más que un corto número de sus miembros, celebrando misteriosas reuniones en lugares escondidos, reuniones de las cuales se aparta cuidadosamente a las personas no afiliadas a esta sociedad y se llama masonería. Los gnósticos establecían el dualismo en la divinidad, y lo mismo que los masones de nuestros días, presentaban a Lucifer como el verdadero Dios, el principio bueno y Jesucristo como el demonio, es decir, el principio malo. Para ellos, los vicios eran las virtudes. Los adversarios de la masonería afirman que esta sociedad es una secta muy peligrosa, que para nada se cuida de los pobres, que detesta a los obreros engañándoles y explotándoles, entregándose a prácticas vergonzosas en la mayor parte de las reuniones bajo pretexto de celebrar el culto a la naturaleza. Cuéntase que los masones son de tal modo celosos de sus secretos que asesinan tarde o temprano a aquellos que los revelan. Esto se llama llevar un poco lejos la susceptibilidad. Verdad es que los partidarios de la asociación callan estos asesinatos. Cuando se descubre un crimen de esta especie, los periódicos amigos de la masonería se callan como unos muertos. Estos fragmentos que acabo de leer forman parte del prólogo de Los misterios de la masonería, un libro antimasónico escrito por Leo Táxil hace más de 100 años. El propio autor reconoció muy pronto que se trataba de una farsa, pero el contenido caló de tal manera en el imaginario colectivo que aún hoy
sigue resonando. Se trata, pues, de un enorme bulo, una maniobra de desinformación, una fake news que se dice ahora. La diseminación de contenidos se produce en cuestión de horas o incluso minutos y se hace a escala planetaria. Y por otro lado, tal como acaban de escuchar en la introducción a esta tenida blanca, la masonería tiene como primer objeto la búsqueda de la verdad. De alguna manera, la idea masónica de búsqueda de la verdad entronca con la concepción que formuló Platón, de que existe una verdad universal e ideal de las cosas, pero que en el mundo sensible, lo que percibimos, lo que sentimos, lo que pensamos, solo podemos conocer una parte y además esta parte está fragmentada. De modo que es inalcanzable en su totalidad, porque es ideal y no podemos alcanzarla. Así que la verdad absoluta no existe. Si hay un ámbito donde la búsqueda de la verdad es el motor, sin ninguna duda hay que mirar al ámbito científico. Quienes se dedican al ámbito científico buscan entender y describir de manera precisa cómo funcionan el mundo y el universo. Y lo hacen a través de un enfoque basado en la evidencia científica. Aunque la ciencia no pueda encontrar esa verdad absoluta que hablábamos, sí proporciona un método riguroso y sistemático para acercarse a una comprensión más precisa de la realidad. Se trata del método científico. La característica que más contribuye al éxito de los bulos, su gran fortaleza, es que resulta mucho más costoso desmentirlos que airearlos. Solo basta afirmar una tontería para que alguna mente crédula la compre y la expanda. Pero se necesita una extensa exposición con argumentos racionales y razonados para desmontar tal afirmación. Lo hemos visto estos últimos años durante los debates políticos, en los que un candidato lanzaba una barbaridad, una afirmación que era una barbaridad, en una sola frase, obligando al oponente a dedicar todo su turno de palabra a desmentir esa barbaridad. Diremos que la masonería actual toma como fecha fundacional el mes de junio de 1717. En 1735, los Estados Generales de Holanda la condenan y la prohíben, seguidos por Luis XV en Francia, el príncipe elector del Palatinado de Mannheim, María Teresa de Austria y un larguísimo etcétera de reyes y mandatarios absolutistas. En todos los casos, las razones de estas prohibiciones se reducen al pretendido secreto con que los masones se envolvían y, sobre todo, porque toda asociación o grupo no autorizado por el gobierno era considerado ilícito, centro de subversión y un peligro para el buen orden de los estados. A estos mandatarios absolutistas se une la Santa Sede con sendas bulas de Clemente XII y Benedicto XIV en 1738 y 1751. A los motivos de seguridad del Estado añaden otro de tipo religioso. Las reuniones de masones eran sospechosas de herejía por el escandalosísimo hecho de que en las logias se reunían personas que pertenecían y profesaban diversas religiones. Se ha armado, obedece a una conspiración masónica e izquierdista en la clase política, un contubernio. Con estas palabras comenzaba su último discurso, dado en la Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975, cuando hacía décadas que todos los masones que había en España estaban bajo tierra. Tal había sido el grado de ensañamiento con la masonería durante la Guerra Civil, que, como bien ha dicho el venerable maestro, aquí en Huesca, por ejemplo, se fusiló a mucha más gente acusada del delito de pertenencia a la masonería que masones había en Huesca. Y esto no sucede solo en Huesca. En Aragón tenemos otros ejemplos, como el de Utebo. Atajar la proliferación de estas infoxicaciones requiere como premisa imprescindible la voluntad personal de protegerse de ellos y evitar su propagación. Y para ello, la actitud crítica frente a la información es el arma más eficaz. ¿Qué pasa cuando nos limitamos a opinar y no tenemos juicios críticos y constructivos ni datos basados en evidencias científicas sobre las cosas relevantes que suceden en el mundo? Pues que nos volvemos vulnerables a la manipulación. Ahora bien, formar un criterio propio y bien construido lleva tiempo y esfuerzo. Existe un enorme desajuste entre lo que creemos saber de las cosas y lo que realmente sabemos. Todo es una paradoja sublime. Tenemos las herramientas, los canales y las posibilidades de acceso a la información más sofisticados de la humanidad y, sin embargo, somos más vulnerables que nunca
al abandono intelectual. Pero este acceso a priori generalizado no implica que aprendamos y comprendamos el mundo que nos rodea de manera automática, menos aún cuando el consumo de información, la manera de leer, de informarnos y de generarnos una opinión, se basa en un picoteo frugal de pequeños fragmentos de información superficial y sesgada que vemos en menos de un minuto. No tenemos tiempo de tener tiempo, no tenemos tiempo de formarnos un sentido crítico.